Señor, estamos agradecidos de poder compartir con ustedes. Feliz año 2024 a todos. Amén. Que sea la gracia y la misericordia de Dios fluyendo en sus vidas de una manera muy poderosa, y que este sea un año de gran victoria y de gran bendición en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor en 1 de Pedro 5 del 8 al 10. Y la palabra de Dios dice así: sed de espíritu sobrio, estad alerta, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Y estaremos ministrando bajo el tema mantente alerta. Sé que en este nuevo año, en este cambio de temporada, el Dios del cielo ha dado mucha palabra y muchas promesas, y hay gente que se trazaron metas al finalizar este año, para este inicio de año buscar a Dios, otros para emprender proyectos que ya Dios puso en su corazón. Pero hay algo que tiene que tener pendiente, y yo sé que mucha gente al inicio de este año inició el año bajo una guerra agresiva. Gente que tal vez no pensaron que iban a perder sus empleos, perdieron sus empleos. Gente que no pensaron que iban a tener una guerra tan fuerte al inicio de año, en los pocos días que lleve el año. Yo sé que hay gente que han tenido una guerra agresiva. ¿Y por qué el tema mantente alerta? Porque una de las señales de que el Dios del cielo está en planes de cumplimiento es que la guerra aumenta. Cuando Dios está por hacer algo, el reino de las tinieblas se desespera. Mire, cuando Dios te da palabra y te da promesa, y a fin de año Dios te confirma y te habla durante el año de que este año iba a ser un año de crecimiento, un año de avance, y el año arranca e inicia bajo una guerra agresiva, esa es la evidencia de que el Dios del cielo está en plan de cumplimiento. Por eso es la palabra mantente alerta, porque en este inicio de año puede marcar la diferencia de cómo te va a ir el año entero, en ese embate, en esa guerra, en esa presión, en esa situación donde cuando el adversario escuchó la palabra profética, se mandó delante, se mandó y dijo: pues si Dios pretende darle un buen año, yo voy a entrar rápido. Y comenzó desde que inició el año. Y yo sé que hay gente que han sentido la opresión de las tinieblas de una manera muy alta. Eso es una buena noticia. Aunque vas a tener que aguantar presión y resistir, es una buena noticia, porque si el enemigo se desesperó y arrancó el ataque, es porque la palabra tiene cumplimiento. Y tenemos que ser sabios, tenemos que estar alerta, tenemos que estar despiertos. Aquí donde leímos, estuve leyendo la versión de la Biblia paralela, dice: sed de espíritu sobrio, o sea, sobrio. Ten tu mente donde debe estar y analiza la situación y date cuenta que el enemigo está haciendo un ataque que no es normal y se está atacando. Y si las cosas se pusieron feas desde que el año cambió, porque Dios te dio una palabra, es porque la palabra de Dios viene rompiendo con todo. Así que tienes que resistir, tienes que aguantar, tienes que celebrar. Y esto es algo maravilloso, porque dice: estad alerta. Y alerta es estar en guardia, porque vuestro adversario, el enemigo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él no es un león, pero él está buscando a quien devorar. Él anda como león, porque el verdadero león de la tribu de Judá es el Rey de reyes y Señor de señores, el cual te va a dar victoria. Oiga esto. La palabra de Dios dice que estemos sobrios. Es no estar bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia. En el caso de los creyentes, ten tu mente clara. No permitas que te controlen los sentimientos que van a nublar tu entendimiento para que no puedas pensar con claridad, porque el enemigo anda alrededor. Y cuando no podemos pensar con claridad, entonces no podemos atacar al verdadero enemigo, y él pasa desapercibido. Puede ser que esté atacando tus emociones, que esté atacando tu corazón. Puede ser que el golpe haya sido duro y que esté siendo duro, pero tienes que estar alerta, tienes que ser sobrio. Date cuenta de que Dios está planeando algo grande, y cuando Dios está planeando algo grande, el enemigo se desespera. La palabra de Dios dice que cuando Israel comenzó a multiplicarse en Egipto, y de repente el pueblo se multiplicaba en gran manera, y ya Dios había enviado a la
tierra. El libertador se estaba moviendo en la atmósfera. Dice que se levantó el enemigo y entró en Faraón y dijo: maten a todos los niños varones que nazcan, porque algo grande venía de camino. Y hay gente que el año le entró en prueba, en proceso, en golpe, en batalla. Y esa gente, quiero decirle en esta hora que lo que viene de Dios es demasiado grande. Hay que velar, hay que ser sobrio, hay que ser sabio y hay que resistir. Dice alguien ahí: está atacando por todos lados, así que vas a alegrarte en medio de esa batalla, en medio de esa atmósfera. Porque cuando Dios te da una palabra, creemos que todo al otro día va a florecer. No, cuando Dios te da la palabra, lo que viene es el enemigo a hacer su ataque para tratar de robar lo que ya Dios sembró en tu corazón, para que tu fe se desmorone, para que tu fe diga: no, Dios me dio una palabra, pero no va a pasar nada, ahora todo está peor. No, no, no. Eso peor es la evidencia de que la palabra que Dios te dio viene empujando. Así como la mujer cuando va a dar a luz y le arrancan los dolores y todo se pone grave y se pone peor, es la evidencia de que el bebé ya viene de camino. Así que la promesa que Dios te dio tiene cumplimiento, aunque todas las cosas se hayan puesto, como decimos en Dominicana, color de hormiga para ti. El Dios del cielo va a cumplir la palabra que te dio y los proyectos que Dios puso en tu corazón van a avanzar por encima de la guerra. Oiga esto, dice que Él viene como león rugiente. Y un león rugiente, se le llamaba león rugiente a un león joven que era expulsado de la manada de leones porque ya estaba peleando por el puesto en el lugar donde estaba su padre. Lo expulsaban y ese león se iba solo y vivía solo, y era llamado león rugiente porque cuando él rugía frente a un territorio que ya estaba habitado por otro león, él iba a rugir, a provocar pelea para tratar de derrotar al león que ya estaba establecido y quedarse con las hembras y con su territorio. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? El león que anda sin rumbo por lugares secos, los demonios que andan por ahí sin lugares donde habitar, están rugiendo cerca de tu territorio, cerca de tu casa, te están provocando a ira, te están provocando a pleito, porque quieren entrar, quieren tomar tu territorio y llevarse todo lo precioso que tienes. Es por eso que tenemos que estar alerta, es tiempo de estar despierto. Y dice que el león andaba rugiendo. Oiga esto. Y el león desafiaba al león que ya tenía el territorio. El león rugiente rugía alrededor para desafiarlo a pelear. Si lograba derrotarlo, ese león rugiente que llegaba sin piedad, él solo quería el territorio. Y las hembras que estaban ahí, o las posesiones de ese territorio, mataba a los leoncillos sin piedad. Eliminaba al león que controlaba el territorio y se quedaba con el territorio. O sea que el enemigo quiere destrozar tu casa, quiere destrozar tus hijos, quiere destrozar tu familia, quiere destrozar todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Y es por eso que la palabra de Dios dice: estén alertas. Ahora, el león que estaba en el territorio cuidando su cría y cuidando sus leonas y cuidando su territorio, se mantenía alerta. Pasaba la noche en guardia cuando él se daba cuenta que había un león rugiendo alrededor, porque ese león podría entrar de noche y matar a los cachorros y haberse apoderado en la mañana de su territorio. Por eso dice: velad, estad alerta, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y hay gente que dice: no, él no va a devorar. Mire, ha devorado a muchos. Por eso la palabra de Dios dice que estemos alertas, porque tenemos una guerra, señores. Esto no lo podemos ignorar. Usted y yo estamos en el campo de guerra, y hay momentos cuando Dios quiere hacer algo y el enemigo rodea tu casa y va a querer desmoronarte, va a querer destrozarte, y es el momento donde debemos estar alerta. Oiga esto. Ahora, el león que estaba en posesión del territorio se pone violento cuando ve un león rugiendo cerca. Y va directo a defender su territorio y a ahuyentar al león que viene como un león rugiente. Por eso usted y yo tenemos al león de la tribu de Judá. Pero el león de la tribu de Judá requiere que nosotros nos levantemos y que nosotros resistamos. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Y la palabra resistir es hacerle frente, no echar para atrás, no correr, no retroceder. Resístelo.
aguanta el embate, aguanta la presión, aguanta la batalla, porque la victoria siempre está después de la gran guerra. Nunca ha habido una victoria antes de la guerra. Nadie se le da la medalla si no ha corrido, si no ha peleado. O sea que tu victoria está detrás de esa guerra. Por eso mantente alerta en esta temporada. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque es generalizado la cantidad de personas que me llaman: pastora, entramos en este año en una guerra agresiva, se siente una atmósfera fuerte, gente guerrero que están siendo atacados muy fuerte. Y es que la palabra de Dios dice que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos nuestros hermanos alrededor del mundo. O sea que cuando Dios decide bendecir a su pueblo, no solamente bendice a una gente, está hablando de un conglomerado que se conectó a la palabra y a la promesa de bendición, pero también el enemigo ubicó y se conectan a la guerra también, porque él va a hacer guerra, él va a atacar. Y yo sé que hay mucha gente conectada en esta hora que Dios le dio palabra, que Dios le dio promesas, que en este año ellos dijeron: este es el año de yo buscar a Dios. Que iniciaron y dijeron: ahora me levanto, mi ministerio va para encima. Y el enemigo arrancó con fuerza, pero resiste, mantente alerta, porque lo que Dios dijo de ti tiene cumplimiento. Y algo hermoso que está pasando es que las promesas que Dios está dando son para rápido, porque nuestra redención se acerca. Dios está dando cumplimiento rápido a cada promesa que Dios está dando, y esto es una maravilla, porque así como los juicios están aumentando, el cumplimiento de las promesas de Dios también están aumentando. La gracia de Dios se está sobreabundando y el poder de Dios se está moviendo en toda la tierra. Así que levántate, resiste, aguanta, soporta, porque el Dios del cielo te dio palabra, y esa guerra está confirmando la palabra que ya Dios te ha dado. Amén, Aleluya. amén, amén. Fíjate que hay un llama la atención, y es que la palabra de Dios dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aleluya. La palabra como, cuando usted ve por ejemplo, yo no sé cuánto han tenido la oportunidad de ver documentales de leones, como los leones desde que ven la presa se le tiran arriba. No, ellos van despacio, silenciosamente. Cuando ya la presa viene a verlo, porque ya lo tienen encima. Entonces el enemigo es muy sagaz y muy sutil y se disfraza, ¿verdad? Se disfraza como ángel de luz, dice la palabra del Señor. Y yo recuerdo, ahora que digo esto, que en una ocasión yo partió con el Señor un hermano. Este hermano parte con el Señor y como a la semana yo me sueño que él va a mi casa, yo estoy acostado dormido y yo me sueño que él viene y me toca los talones de mi pie y las manos estaban frías, bien frías. Yo sentí, estaba tan fría que me dio escalofrío y me desperté hasta con miedo. Y oye, pero qué raro, porque este muchacho, yo sé que se fue con el Señor, era una persona, ¿verdad?, muy de Dios. Yo sé que no se perdió, pero Dios, ¿cómo lo reprendo? Porque es mi hermano, ¿cómo lo reprendo? Pero me quedé con eso, se me fue el sueño, me entorpeció el sueño a causa de esa visitación, de ese sueño. ¿Qué sucede? Que me quedé 1 o 2 semanas preguntándole al Señor qué era eso, qué era ese asunto. Entonces recuerdo que un día iba conduciendo mi moto y de repente el Señor me habla y me dice: recuérdate que Satanás se viste como ángel de luz. Y yo dije, o sea, entendí perfectamente que lo que el Señor me estaba diciendo era que ese sueño, esa visitación de ese hermano que fue y me tocó los talones, era el enemigo que tomó una imagen de esa persona para que yo no lo reprendiera. Hermano, podemos decirle que el sueño se repitió después que el Señor me había dicho lo que era. Y cuando veo a la persona nuevamente que va a entrar, yo durmiendo, yo veo que la persona va a entrar. Cuando lo veo, hermano, comencé a reprenderlo y me desperté reprendiéndolo, y jamás en la vida volvió el enemigo a utilizar ese medio. Entonces, ¿qué te estoy diciendo con eso? Que el enemigo utiliza cualquier medio, utiliza cualquier cosa para distraerte, porque se viste como ángel de luz, anda como león rugiente. O sea, el enemigo se camuflajea. O sea, a veces hay personas que el enemigo lo utiliza y usted está viendo a la persona que está delante. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Entonces la palabra nos manda, por tanto, tomar toda armadura de Dios. O sea, el enemigo
toma una persona que está delante de ti, una persona que a lo mejor tú estimas, una persona que tú quieres, un ser querido, y tú dices, oye, ¿cómo lo reprendo? Por eso es que cuando Satán entra en Pedro, Jesús conociendo al enemigo, le dijo, le habló no a Pedro, sino al enemigo, le dijo, apártate de mí, Satanás, que me tropiezo. Entonces, cuando hay guerras, cuando hay batallas, hay que tener los ojos bien abiertos para detectar por dónde el enemigo está atacando, qué es lo que está pasando, para poder tener un ataque efectivo y que Dios nos dé la victoria. Bendito sea el Amén. Señor. Y una de las estrategias que el enemigo utiliza está en Mateo 12:25, que dice, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. O sea que el blanco de ataque de la tiniebla va a ser tu entorno, tu casa. Él va a tratar de desequilibrarte, él va a tratar de que explotes, él va a tratar de quitarte la paz, él va a tratar de romper la unidad, porque Yeshua dijo que una casa dividida no puede permanecer, no puede prosperar. Y si Dios te habló de que te va a bendecir, si te habló de que el ministerio va a avanzar, entonces el enemigo quiere provocar caos, y va a querer provocar caos, porque si Cristo dijo que una casa en división no prospera y él quiere arruinarte, el enemigo quiere arruinarte, entonces Dios quiere que haya paz y él va a querer que haya caos, y va a hacer lo que sea necesario para provocar ese caos. Por eso la palabra de Dios nos manda y dice, estad alertas, estad con los ojos abiertos, estad velando. El franco de ataque va a ser tu casa, tus emociones, porque Dios entiende que si hay paz y si hay unidad puede haber bendición. Entonces el enemigo agarra los códigos de la palabra de Dios para atacar con la misma palabra de Dios. De ahí él saca su estrategia. Por eso cuando él fue al desierto a tentar a Jesús, él no utilizó otra cosa que la palabra de Dios. Y él sabe que la palabra de Dios dice que una casa dividida es asolada. Oiga esto. Y la palabra asolado, oiga lo que es asolar: causar un grave daño en algo, dejándolo en ruinas, en pedazos, dejando al ras todo. En otras palabras, aquí decimos chapeando bajito la grama, dejando la tierra. Él quiere acabarte hasta que no quede nada, moral, emocional, en familia, nada, económico, nada, hasta que no quede nada. Usted ve personas por ahí que a veces usted lo ve que están en la droga, tirados en la calle, y esa gente dicen, antes yo era pastor, algunos dicen yo era predicador, otros yo era evangelista, y usted lo ve en la condición en la que está, y ni aún así el enemigo lo suelta, porque el plan de él es dejarte arrasado. Por eso usted que está en posesión del territorio que el Rey de Reyes, el León de la tribu de Judá te entregó, es tiempo de velar y de estar alerta. Tienes que estar alerta, sobre todo estas personas que Dios le ha dado palabra, le ha dado promesa. El enemigo va a tratar de destruir, porque cuando él destroza y él provoca caos, entonces la gente dice, mira, no se cumplió la palabra que Dios le dio. No, lo que pasa es que no pudo velar, no estuvo alerta, y cuando el león rugiente vino a rondar acerca de su territorio, alrededor de su territorio, logró entrar y logró arrebatarle todo lo que Dios le había entregado. Así que la palabra en esta hora, en este año, inicio de año, estemos alertas, iglesia, estemos alerta, porque las cosas que Dios ha dicho se van a cumplir en tu vida. Pero tienes que estar alerta, tienes que comenzar a evaluar por dónde está atacando, qué está haciendo el enemigo para destruirme, y yo debo mantenerme, porque Dios declaró una palabra. Y si Dios te da una palabra, como cuando Dios le dice a alguien, te voy a prosperar económicamente, lo que viene es mire, usted tiene que prepararse para los palos. Lo que viene después de esa palabra que Dios te declara es una prueba. Ahora, después de esa prueba viene la recompensa, el cumplimiento de lo que Dios te dijo. Por eso la palabra de Dios dice que cuando el sembrador salió a sembrar la palabra, que la palabra cayó en una tierra, y dice que el enemigo vino y arrebató lo que había sido sembrado en su corazón. La palabra de Dios dice que toda obra el fuego la probará. A Abraham Dios le dio la palabra, y lo que vino no fue la promesa, lo que vino fue la prueba de la fe de Abraham. Y Abraham fue probado y su fe fue probada, y después vino el cumplimiento. Después de cada palabra que Dios te da en cada área de tu vida, lo que viene es el fuego de la prueba a probar esa palabra. La palabra de Dios dice acerca de José en el Salmo 105, que el dicho de Jehová le probó hasta el día que se cumplió su palabra. O sea que José recibe la palabra de Dios a través de sueño, que era la promesa de Dios para él de que él iba a gobernar, y la prueba de esa palabra
estuvo en la vida de José muchos años, Dios probándolo, probando su carácter, probando su resistencia, probando su fuerza, probando su fidelidad, probando su lealtad, hasta el día que la palabra de Dios se cumplió. O sea, después que Dios te da cada palabra, lo que viene es el fuego de prueba a probar esa palabra, a probarte por esa palabra. Y si tú en medio de esa prueba te manejas correctamente, detrás de esa prueba viene cumplimiento, detrás de ese proceso viene el cumplimiento. No es uno ni dos casos de gente que Dios le ha dicho: te voy a bendecir económicamente, y al otro día lo llaman: tu negocio quebró. Dice: bueno, pero tengo un trabajo que trabajo allí con mi mamá, y la mamá lo llama y dice: está botado mi hijo del trabajo porque las ventas bajaron. Y la gente dice: pero Dios me dio una palabra de avance y ahora de repente todo se cayó. Sí, porque tú vas a tener que mantener la palabra en medio del fuego de la prueba, porque es después del fuego que viene el cumplimiento. Y si no entendemos eso, y estoy hablando con toda la gente que Dios le dio palabra, señores, a nosotros fueron uno que Dios nos dio palabra al entrar este año. Todavía íbamos para el templo y nos llamó alguien y nos dijo: el Señor les dice así, lo que ustedes creen que van a ver no es pequeño comparado con lo que tengo planeado. Ahora sí mismo el enemigo va a lanzar su ataque, y eso tienes que saberlo. Él va a atacar en cada área donde Dios te prometió algo y Dios te dio esa palabra. Lo que viene es el fuego. Lo que viene es el fuego a probarte por causa de la palabra. Te va a probar. Por eso dice la palabra de Dios que muchos reciben con gozo la palabra, pero cuando viene la prueba o la persecución por causa de la palabra que recibiste, entonces muchos se apartan o dejan de creer. Pero vas a seguir creyendo. En medio del fuego vas a seguir creyendo. Y si aumentan el horno 7 veces, vas a seguir creyendo, porque no te vas a quemar aunque pases por el fuego. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás, ni la llama arderá en ti, porque Dios te va a dar victoria. Solamente resiste. Es tiempo de estar alerta, es tiempo de resistir, es tiempo de clamar, es tiempo de mantenernos sobrios. Que el enemigo no logre sacarte de tu zona de seguridad, que no logre sacarte de la presencia de Dios, que no logre llevarte a su terreno, porque es lo que él quiere para hundirte. Así que tenemos que ser sabios y mantenernos alertas. Amén, amén. ¿Sabes que la palabra dice a través del profeta? Gloria a Dios. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, dice el Señor. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? No que nosotros vamos a enfrentar situaciones, no que vamos a tener dificultades. Es que Dios inclusive nos permite dificultades para que se desarrolle el guerrero, la guerrera que llevamos dentro. Usted ve que la gente que más ha tenido dificultad con demonios, con ataduras, con enviaciones, con altares, son la gente que mayormente se mantienen activos espiritualmente, ayunando, orando, intercediendo en el espíritu, con la antena la antenita de Dios para arriba, ¿verdad? Porque tienen guerras y Dios lo permite. El Señor dice: aunque pase por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. O sea, Dios nunca nos ha prometido que no nos van a venir guerra. No. Es lo que nos promete, que no nos dejará, que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no lo deja solo. Dios siempre está con nosotros. Ahora hay que tomar actitud de guerra, actitud de conquista. Óigame, ¿cómo es posible que a usted le digan: esta noche un ladrón va para su casa, y usted dice: me voy a acostar, me voy a beber un jugo de tamarindo para que me dé más sueño que los otros días? No me diga que usted va a hacer eso. Esa noche usted se va a, no sé, los que ven café, van a buscar un café para que no le dé sueño, van a agarrar los ojos así para que no se le cierren, van a buscar un palo, lo que sea, van a buscar un amigo, van a llamar lo que sea, algo van a hacer, pero no se van a dormir, porque hay una guerra avisada. Entonces, Dios, hermano, nos da la alerta de lo que son las guerras para que nos mantengamos despiertos en el espíritu. Despierto en el espíritu. Que nuestro espíritu no esté dormido, que nuestro espíritu esté en alerta. Que cualquier cosa que se mueva, usted sepa que el enemigo, como la palabra que ha sido leída, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la palabra de Dios dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que no gane terreno en nosotros. O sea, el Señor nos dio a través de la Escritura todas las herramientas habidas y por haber para que podamos enfrentar los desafíos y los retos que el reino de la tiniebla periódicamente nos hace. ¿Por qué digo periódicamente? Porque la Biblia dice en el libro de Mateo,
en su capítulo 4, en la tentación de Jesús, en Lucas 4 también lo dice, que cuando Jesús fue tentado por el enemigo, dice que después de Jesús verlo resistido, después de verlo reprendido, la palabra de Dios dice que el Señor le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorará y solamente a Él servirá. Dice que Satanás se retiró para siempre. No, dice por un tiempo. Y ahí donde está el detalle, que hay gente que yo hice guerra espiritual, ya yo reprendí. No, él se va a retirar por un tiempo. Por eso es que la Biblia dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, dice que anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Y después, cuando se ve por allá con esa batalla, esa guerra, dice: oye, pero yo volveré a mi cuerpo donde salí, mi casa. Y dice que vuelve a visitar a ese creyente, a esa persona que ya estuvo cautivo por mucho tiempo. Ese espíritu periódicamente viene a ver cómo está su casa. Él le llama a su casa y le dice: oh, pero déjame ver cómo está, para ver si está firme, a ver si está buscando a Dios, a ver si está ayunando, a ver si está orando, a ver si se ha mantenido firme en el Señor. Cuando ese espíritu vuelve, no te encontró firme, no te encontró conectado, el enemigo te va a atacar fuertemente, porque él va a pelear nuevamente por esa casa. Él vuelve. Ahora, si vuelve a la casa, a ti, que lo cual le llaman su casa, y encuentra al Señor Jesucristo como dueño y Señor de tu vida, entonces el enemigo dice: no podemos entrar. Todavía tiene un amo y Señor que está ahí, que él está haciendo la voluntad. Mientras esté haciendo la voluntad de su Señor, del Señor Jesucristo, no podemos entrar. Entonces hay que estar alerta 24/7, alerta 24/7. Bendito sea Dios. Así es, mi vida. Eso me llama la atención, porque hay muchas personas que se preguntan: ¿y por qué hay cierta temporada del año donde todos los años el enemigo me ataca muy fuerte? Y es porque no han analizado que en un momento de su vida ellos estuvieron atados. Y que la Biblia dice que ese espíritu inmundo, como decía mi amado, anda por lugares desiertos, y dice que viene de tiempo en tiempo. Ahora, como ese espíritu estaba en ti y conoce las temporadas del año donde tú estabas débil o en baja por algún trauma, algunas personas en los días que cumplen años siempre están tristes y depresivos. ¿Sabe por qué están tristes y depresivos? Porque tuvieron malas experiencias de niño en los días donde ellos cumplían años. Y ese espíritu que estaba en ellos sabía que en esa temporada, cuando él cumplía años, esa persona está triste y en baja. Y si él va a venir a visitarte, él va a ubicar las temporadas del año donde él sabía que tú eras vulnerable. Y hay gente que dicen: siempre llega para diciembre. Otros dicen: siempre llega para el Día de la Madre. Todos los años se repite la misma historia, dependiendo en el tiempo donde ese espíritu sabía que tú estabas en baja. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque los demonios, yo quiero que usted sepa algo, son inteligentes. Tienen una memoria y recuerdan. Ellos no agarran de que voy a ir para allá el día en que él esté así en alta. El día que él esté, como esos días que hay personas que dicen: si el enemigo se aparece hoy, hasta él me lo como. Ese día no se va a aparecer. Él va a venir en el día que tú te levantas y dices: hoy el que quiera que me mate, que no estoy para nadie. En ese día es que él va a venir a visitarte. Entonces hay gente, señores, y hay gente que están conectadas, que dicen: ¿y por qué cada 16 de agosto viene todos los años, se repite el mismo ataque? Ya lo tengo ubicado en la fecha. Entonces, ¿qué vas a hacer? Tú sabes que en esa temporada eres vulnerable. Algún trauma de tu pasado, tal vez en el pasado alguien que amaste mucho te botó en esa fecha y entraste en un trauma de depresión que lo repetiste varios años, y ya ese espíritu que estaba en ti dice: bueno, yo voy a ir a visitarla a ella en esa temporada, porque yo sé que en esa temporada la voy a encontrar depresiva, porque él vivió allí y él conoce. Incluso hay mujeres que tienen su ciclo, que algunas perdieron un bebé, y para la fecha lo que perdieron siempre están en el suelo depresiva y con llanto porque todavía no han logrado sanar. Y el enemigo va a ubicar esa fecha para ir a darte el golpe, porque él va a ubicar el tiempo y la temporada de debilidad. Observa que cuando Cristo estaba en el desierto, el enemigo no se apareció cuando él comenzó el ayuno ni a mitad del ayuno. Se apareció en medio de una debilidad de nuestro Salvador que tuvo como ser humano, que dice que Cristo sintió hambre, y cuando él sintió hambre, como tenía una necesidad, entonces ahí fue que el enemigo vino a visitar. Él va a ir a visitarte el día que él sabe del año que tú tuviste el trauma, el día que él sabe que te violaron en ese mes, y él sabe que en ese mes tú tienes, que estás en el piso, que en ese mes tú estás que lloras hasta porque un mime te mire. Entonces ese día él va a llegar
celebrar, a visitarte, para ver si logra entrar a su casa. Así, ¿qué vas a hacer en ese momento? Vas a velar. Vas a decir, bueno, él siempre viene por esta temporada, porque yo tuve un problema en esa temporada, se murió mi madre. Y yo siempre que llega esa temporada estoy que no me aguanta nadie. Él va a ir en esa temporada. En el que se le murió el hijo, que se le murió el esposo. Algo te pasó en esa temporada que cada año tú estás en el suelo, en baja emocionalmente. Y él va a buscar a visitarte. El que anda rondando, él dice, tengo que visitar mi casa de tiempo en tiempo. Y él ubica esos tiempos. Ahora, ¿qué vas a hacer justo antes de que llegue ese tiempo? Que antes vas a comenzar a ayunar y a orar y decir, en este tiempo voy a estar en alta, no me deprimo más, no me vas a encontrar en el suelo, me curo de este trauma y vas a comenzar a alimentarte un mes antes en el espíritu para que cuando llegue esa temporada, a mí me pasaba, señores, en la temporada de mi cumpleaños, nunca tuve un cumpleaños que valiera la pena. Lloraba mucho los días de mi cumpleaños, a la mayoría de gente se le olvidaba, a mi mamá se le olvidaba y además no había nada. Y una vez me celebraron un cumpleaños y me humillaron más que todas las veces en mi vida. Porque alguien se paró, la persona que preparó el cumpleaños, y dijo, cuando si hubiera sido mi cumpleaños, eso hubiera sido un pastel de todo el tamaño. Eso hubiera sido un qué sé yo qué. Y alguien dijo, sí, pero lo hicimos con amor para ella. Digo, sí, pero yo solo estaba diciendo que si hubiera sido, míreme, yo lloré en ese, eso fue el día que yo quise borrar de la historia del calendario de mi vida. Ese único día que me celebraron ese cumpleaños en esa temporada. Ya después de ahí me han celebrado muchísimo que han sido bonitos. Pero siempre que llegaba la fecha de mi cumpleaños yo me sentía melancólica porque para mí era un día que yo no quería recordar de toda mi vida. No lo quería recordar, me sentía triste, era el día de yo llorar por nada. ¿Y qué hacía el enemigo? Pues visitarme en esa temporada. Yo decía, pero es que siempre tengo que tener batalla en esa temporada. Él sabía que no me gustaba el día que nací y no quería recordarlo en ese tiempo. Hasta que un día dije, hasta hoy me vas a encontrar en alta, me vas a encontrar en bendición, porque Dios había sanado mis heridas y no tenía que estar repitiendo ese trauma y esa situación. Así que te vas a fortalecer. Él va a venir en la misma temporada en la que Él sabe ya que tú eres débil y que eres frágil y que estás en el piso y que te sientes depresivo por algo que te pasó. Así que te vas a levantar, vas a estar en guardia, vas a arrebatar las palabras y la promesa que Dios ya tiene para ti, porque es tiempo de conquista. Una palabra que Dios me daba a fin de año es que es tiempo de conquista. Amén. Es tiempo de conquista. Tienes que conquistar las palabras que Dios te dio. Vas a tener que arrebatarlas y vas a tener que ser un león protegiendo tu territorio. Se van a levantar las leonas protegiendo su casa, protegiendo sus cachorros. Se van a levantar las leonas y los leones protegiendo su territorio. El enemigo va a atacar tu territorio. Es por eso que no hay paz en la mayoría de los hogares, porque él sabe que una casa dividida no va para ninguna parte y él va a atacar ese blanco. Entonces, si sabemos cuál es el blanco que él va a atacar, ¿qué tenemos que hacer? Cuando una nación está en guerra y saben que el enemigo está buscando darle a la Casa Blanca, usted sabe qué hacen con la Casa Blanca. La mayor protección está alrededor del presidente y de la Casa Blanca, porque saben que el enemigo quiere matar al presidente de la nación. Entonces, eso tenemos que hacer. La mayor protección va a estar sobre nuestras casas. La mayor protección va a estar sobre nuestros hijos. Gente que se va a levantar, gente que va a clamar, gente que va a ayunar, gente que va a rodear, gente que va a ungir su casa, gente que va a levantar vallado y va a decir, mi casa permanecerá unida, mi casa permanecerá en pie. Y es tiempo de conquistar, de conquistar. Tenemos que tener ese espíritu de conquista en este tiempo y de estar alerta. Vamos a estar alerta. Vamos a estar haciendo una oración por las personas que están pidiendo oración. Hay una atmósfera de Dios en este lugar. Yo sé que hay mucha gente que va a estar alerta. Vienen cosas grandes de parte de Dios. Hay milagros que Dios va a hacer en muchas vidas. Este puede ser el tiempo de tu milagro. Este puede ser el año de tu milagro. Tienes que creerle al Señor. Algo que le decía a los hermanos de la iglesia, que parece repetitivo para mucha gente que no ha logrado creer, y es que cada año normalmente los profetas y en las iglesias se hacen actividades y le declaran palabra a personas, y hay personas que dicen todos los años es lo mismo, todos los años profetizan que algo va a pasar y no pasa.
dicen algunos, pero en el caso nuestro fue diferente, y yo sé que en el caso de mucha gente, porque todo lo que Dios habló a finales del año pasado lo vimos en este año, y al entrar el año Dios comenzó a hablar cosas para este año, y yo estoy segura que la vamos a ver, tan segura como que el Dios del cielo cuando abre la boca no miente, porque Dios cuando suelta la palabra solo necesita un vientre fértil. Dios no es estéril. Cuando Él suelta la palabra, Él solo necesita que tu tierra sea fértil y que reciba con fe la palabra. Y hay gente que en este año recibió la palabra con fe y va a producir y va a germinar a 100%, pero hay terrenos que no abrigaron la palabra, y hay terrenos que recibieron la palabra y están siendo combatidos por el fuego, y las aves quieren llevarse la palabra, pero ellos están peleando, van a pelear, van a proteger la palabra, van a abonar la palabra, van a cuidar la palabra que Dios sembró hasta que germine. Gloria al Señor.